a nuestro corazón. Dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Cuando miramos estas palabras tan preciosas de parte del Señor, nos muestran un deseo de Dios y algo que la voluntad de Dios quiere manifestar sobre nuestras vidas. Y teniendo este pensamiento, Jeremías 33, versículo número 6, el Señor nuevamente trae estas palabras tan hermosas al corazón, porque dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y cuando nosotros miramos estas dos porciones, ¿cierto? No estamos hablando necesariamente de que esto sea lo que necesite una persona que esté en agonía o en una enfermedad terminal dentro de su vida. Estamos hablando de que estas porciones son porciones que son propicias para la necesidad que todo ser humano tiene sobre la faz de la tierra. Todos necesitamos recibir sanidad de parte de Dios en muchos aspectos de nuestras vidas, y hoy vamos a mirar algunos de ellos. Nosotros hemos sido profundamente heridos, y profundamente heridos por dos cosas. Uno, por nuestro propio pecado. El propio pecado nuestro ha producido heridas muy profundas en nosotros. Pero también tenemos que reconocer que también en nuestro corazón han producido heridas los pecados que otros han cometido contra nosotros. O sea, no solamente hemos sido heridos por nosotros mismos, sino también hemos recibido heridas que otros han hecho a cada uno de nosotros, y heridas que nos han dejado profundamente enfermos y con una necesidad muy grande de recibir de parte de Dios, que es el único que puede traer una verdadera sanidad a nuestro corazón. En Isaías 1, 5 y 6, la palabra de Dios empieza hablando de una condición que hay en el ser humano, y dice: toda cabeza está enferma, dice la parte B del versículo número 5. Y cuando hablamos de toda cabeza, habla de la forma en que una persona puede estar pensando, la forma en cómo una persona puede estar razonando o puede estar mirando. Y después habla de otra condición que junto a ese pensamiento equivocado hay, dice: y todo corazón doliente. Ahí terminando el versículo número 5 de Isaías 1. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa que sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y el Señor utiliza aquí la figura como de un cuerpo, pero ese cuerpo, como está expresado aquí, está en muy malas condiciones, ¿cierto? En muy malas condiciones, de manera que no hay una sola parte, no hay un solo pedacito en ese cuerpo que se está describiendo ahí que esté bueno. Como dice ahí, desde la planta del pie hasta la cabeza. O sea, esa enfermedad ha recorrido todo ese cuerpo. No hay en él cosa sana. Pero no solamente es una enfermedad, sino que habla de qué tan peligrosa es una herida abierta, ¿cierto? Una herida abierta es un gran peligro, porque una herida abierta médicamente es un foco que puede infectar fácilmente el cuerpo, ¿cierto? Por eso casi siempre las personas que tienen heridas muy expuestas las ponen en mucho aislamiento, ¿cierto? Los ponen en mucho aislamiento porque el contacto con cualquier cosa inmediatamente les puede enfermar. Dice que también hinchazón y podrida y podrida llaga, ¿cierto? Hay momentos donde a una persona le tienen que amputar partes de su cuerpo, porque esa parte del cuerpo empezó a estar
en tal condición que se vuelve irrecuperable. Se vuelve irrecuperable. Muchas personas que a veces sufren de diabetes con el paso de los años, muchas veces tienen problemas de circulación y muchas veces algunos miembros del cuerpo están ahí en el cuerpo, pero se están muriendo y se están descomponiendo y tienen que quitar esa parte del cuerpo para evitar que siga ¿qué? Pero aquí el problema es que la llaga está extendida por todo el cuerpo. O sea, ¿qué clase de enfermedad o en qué clase de condición puede estar? Aparte de eso, dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas ¿con quién? Con aceite. Y es bien particular, en algunas partes los estudiosos bíblicos, cuando se refieren, nosotros cuando leemos a Juan, a Mateo, a Lucas, a Marcos, nos referimos como el Evangelio de Jesucristo según como el Señor le permitió expresarlo a Juan, a Marcos, ¿cierto? Pero cuando vamos ahí al libro de Isaías, ¿sí? Muchos han llamado que es el Evangelio de Jesucristo según Isaías, ¿cierto? Y bien particular porque el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y empieza hablando de una condición tremenda en la que está el hombre, pero también él representa, con lo que Dios le ha dado, un mensaje de Dios para saber cuál es la esperanza para el ser humano ser sacado de esa condición. En Jeremías 30:12 dice la Escritura, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa también, ¿qué? Me regó este. Y dolorosa tu llaga, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa es tu llaga. Entonces vamos a ir viendo cómo el pecado hirió al hombre de una forma muy profunda, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, y la muerte es una separación total de Dios. El hombre queda totalmente inconsciente y totalmente ciego frente a quién es Dios. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, como lo narra allí la Escritura en el libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que inmediatamente el hombre desobedece. Hay cambios muy profundos y a veces nosotros miramos algo y como no pasó instantáneamente, entonces creemos que lo que no pasó instantáneamente, entonces es porque tal vez no era verdad que fuera a pasar algo. Recuerden que en la narración bíblica dice que la primera que tomó del fruto del árbol para comer fue ¿quién? Eva. ¿Y ahí quién estaba cerca de ella? Adán. Adán estaba viendo lo que pasaba. Pero cuando ella come, ¿cierto? Les había dicho el Señor, ciertamente que moriréis. Ahora, Eva come, inmediatamente Adán la mira y como que no pasó nada en la vida de Eva. Se esperaba que si comía de ese árbol cayera como muerta. Entonces pareciera que lo que nos estaba diciendo la serpiente era verdad, porque ciertamente no cayó muerta, y eso llevó a Adán con mucha mayor facilidad a tomar ¿de qué? A tomar de ese árbol. Pero una vez tomaron de ese árbol, las consecuencias empezaron a hacerse evidentes. Vaya conmigo a Génesis. Las consecuencias empezaron a hacerse evidentes ahí en Génesis, en el capítulo número 3, en el versículo número 7. Génesis capítulo número 3, en el versículo número 7 dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ¿quién? Fíjense que fueron abiertos los ojos de ambos una vez los dos hubieron comido. Fueron abiertos los ojos y se enfrentaron a una condición. Y dice, y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Mire que una de las cosas que de una vez empezó a cambiar por causa del pecado es que antes de esto dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿cierto? ¿Cómo se veían antes del pecado Adán y Eva? Se veían iguales. ¿Se veían con diferencias? No, se veían exactamente iguales. Pero después de que comieron del árbol
y vino la consecuencia, ya los dos empezaron a verse con diferencias. Nos damos cuenta cómo el pecado empezó a afectar la relación del hombre con el hombre, ¿cierto? Ya el hombre no empezó a ver al otro ser humano de la misma manera, ya no lo empezó a ver igual. Y creo que muchos de nosotros hemos palpado que nosotros no a todos los seres humanos los vemos de la misma manera, y eso es una evidencia de aquello que vino como consecuencia de la caída del hombre. Se afectó la relación no solamente del hombre con el hombre, sino que también aquí vemos cómo se afectó la relación del hombre consigo mismo. Ya el hombre ya no se veía como lo veía Dios, empezó a verse de una manera que diferente, y ya como él empezó a verse, ya no le gustó. Por eso se hicieron delantales para tratar de cubrir ¿qué? Su desnudez. Empezó a haber un cambio. También empezó a haber en ellos vergüenza y culpabilidad, ¿cierto? Ya empezaron a sentir como su corazón ahora tenía un peso, querían cubrirse, y parece como algo que produjera como risa. ¿Qué tanto puede uno cubrirse y qué tan duradero puede ser un vestido hecho con hojas, ¿cierto? Si las hojas se secan con mucha rapidez, ¿cierto? O sea, que realmente era un vestido demasiado pasajero y que no les iba a servir para mucho. O sea, que ese vestido no les iba a servir para cubrir la culpabilidad que estaban sintiendo. También empezaron a experimentar, ahí en el verso número 10 dice: y él respondió, cuando el Señor llamó a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y ¿qué? Y me escondí. Cambió la relación del hombre con el hombre, pero también cambió la relación del hombre con ¿quién? Del hombre con Dios. Ya el hombre escuchó al Señor y empezó a esconderse ¿de quién? Y empezó a esconderse de Dios. La culpabilidad los llevó a huir y empezaron a ser más conscientes de muchas cosas y empezaron a ser muy inconscientes de Dios dentro de su caminar. Ahora, ¿qué tenían de Dios? Ya no sentían admiración, ya no sentían, ahora lo que sentían era miedo. Sentimos la presencia del Señor y tuvimos miedo, y por esa razón ¿qué? Nos escondimos. ¿Y todo esto qué hizo? Afectó la imagen de Dios en el ser humano, y cuando la imagen de Dios es afectada en el ser humano, también todo lo que el ser humano mire en relación con el ser humano va a quedar totalmente ¿qué? Afectado. Entonces nos vamos a encontrar que el hombre en esta condición, como leíamos ahora, quedó con una herida incurable, quedó con una herida que cubría todo su ser, una herida de muerte como la describió el profeta Isaías. Y dice en Romanos la palabra del Señor que ya no había quien buscara a Dios, no había quien entendiera a Dios. El hombre quedó enceguecido frente al Señor. Por lo tanto, si el hombre no puede conocer a Dios, y si el hombre no puede buscar a Dios y entender a Dios, pues no va a poder amarlo, porque necesariamente nosotros no podemos amar a quien no conocemos. Quedó el hombre totalmente lisiado de esta manera. Ahora, esto hizo que ¿cómo quedara el corazón del hombre? Como una piedra, ¿cierto? Quedó hecho una piedra, quedó endurecido, quedó inerte, de manera que de ahí en adelante lo único que el pecador no redimido sabe hacer es daño. El único que el pecador no redimido sabe hacer es daño. Así quedó la condición de ¿quién? La condición del hombre. No olviden, hemos sido heridos por nuestro propio pecado, pero también hemos sido heridos por el pecado que otros han cometido contra ¿quién? Que otros han cometido contra nosotros. Entonces vamos a dirigirnos en esta mañana un poco hacia el pecado que otros han cometido contra nosotros, ¿cierto? Porque es un asunto que a veces se va volviendo difícil conciliar con el Señor. A veces muchas personas pueden conciliar como Dios les ha perdonado toda su maldad, pero cuando se trata ahora de mirar lo que otros le han hecho, se hace difícil conciliar, y pareciera que tuviéramos dos medidas de justicia. Una, la justicia con la que queremos ser mirados por Dios, pero cuando se trata de mirar al otro, a veces pareciera que tenemos nuestra propia justicia para poder mirar a los demás seres humanos que nos han herido con su actuar. Si pasa ahí al capítulo número 4 de Génesis, nos vamos a encontrar
con algo que aconteció allí, que a veces nos centramos cuando lo leemos, nos centramos solamente en lo que leemos, pero a veces no miramos lo que está en la historia, que no está escrito, pero que hace parte de la historia. Y vamos a mirar que se sucede el primer asesinato, ¿cierto? Caín mató a su hermano, ¿qué? Abel. Ya están fuera del huerto, el hombre está en una naturaleza caída, pero esta es la primera vez que el hombre va a tener que enfrentar el dolor de ver a un hombre muerto, de ver al primer hombre que está muerto. Y la historia se centra en lo que acontece entre Caín y ¿qué? Y Abel. Pero aparece la pregunta: ¿cuánto dolor pudo haber causado este incidente en el corazón de sus padres? Porque ciertamente se iban a enfrentar a una situación muy tremenda. Porque tengo dos hijos por los que tengo afecto, a los que amo, ¿cierto? Y uno de ellos le hace daño a quién? Le hace daño al otro. Por un lado tengo el dolor ese, por el otro lado, no sé, cantidad de cosas encontradas en el corazón frente a alguien al que amo, pero a su vez frente a alguien que está haciendo mucho daño dentro del corazón, ¿cierto? Y no miramos tal vez cómo quedó esta situación reflejada en la vida de quién, en la vida de ellos. Y más cuando nosotros muchas veces estamos esperando que para solucionar el daño que otros nos han hecho, ese alguien venga y reconozca que se equivocó, reconozca que falló, reconozca que me hirió, reconozca que me ofendió, reconozca que me hizo un gran daño. Pero cuando vamos leyendo la historia, Caín, primero delante de Dios, no reconoce que ha hecho un daño, no reconoce que ha pecado. Él está con un corazón muy lleno de altivez, y aunque ha hecho algo muy doloroso, no solamente para el corazón de Dios, sino para el corazón de sus padres, nos damos cuenta que por ninguna parte, si Caín no le pidió perdón al Señor, ni se arrepintió, mucho menos iba a pedirle perdón a sus padres por el dolor que les ha ocasionado. Y difícil que se le hace al hombre poder experimentar que Dios pueda sanar mi corazón sin que el que me ofendió sea el que me pida perdón. Y a veces se nos hace algo como inexplicable. Yo espero que haya algún asunto ahí para que pueda ser solucionado, pero aquí vemos que necesariamente este asunto no podía ser solucionado por el hombre. Este asunto aquí tuvo que ser solucionado ¿por quién? Por Dios mismo, de manera que si pasamos ahí al capítulo número 4, en el verso número 25, nos vamos a dar cuenta que el que empezó a sembrar consuelo y restauración frente a esa herida en el corazón de ellos fue Dios mismo. Y ellos empiezan a reconocer cómo Dios es el que viene a traer como ese refrigerio y como ese bálsamo para su corazón, porque dice en el 4:25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo. O sea, mire, Dios sí vio mi dolor, Dios sí vio mi tristeza, y es Dios el que vino. O sea, Caín hizo algo para poder sanar la herida del corazón de sus padres. No, fue Dios, ¿cierto? Fue Dios el que empezó a hacer una obra, y ella está viendo lo hermoso. O sea, Dios me ha dado un hijo para reemplazar el vacío que dejó Abel dentro del corazón a quien mató Caín. Y ella reconoce que eso le produjo ¿qué? Un dolor. Si seguimos mirando dentro de la palabra, vamos a encontrar muchas más acciones, ¿cierto? Porque a veces uno pudiera mirar y decir: no, pero es que hay situaciones que unas personas han vivido, pero que a otras no le han tocado. Entonces es que para usted es fácil porque a usted no le ha tocado vivir lo que yo he vivido. Es que para usted es fácil porque a usted no le ha tocado pasar por donde yo he pasado, ¿cierto? Y más que en la generación presente se ha dado mucho de que los padres, en su afán de no repetir el vacío que sintieron cuando eran hijos, ¿sí?,
han querido suplir ya de una manera excesiva y dañina el corazón de los muchachos, de manera que el papá de hoy trata es más producir toda clase de consentimiento sobre el hijo, sí, porque tiene un pensamiento, o sea, yo fui muy tratado muy duro cuando era niño, ¿cierto? Entonces uno mira la mayor parte de las personas, ¿cierto? Y las personas que son mayores y cada uno dice, no, pero es que el juego nosotros era con tierras, uno jugaba era con tapas, uno jugaba era con piedras, uno corría era a pie limpio, ¿cierto? Es más, ¿cierto? Yo hablaba en algún momento con mi mamá y mi mamá cuenta que ella como hasta los 15 años, ¿sí? Ellos en el lugar donde vivían siempre era pie limpio y solamente les compraban un par de alpargatas que eran como hechas como de cabuya y dice, y solo nos las dejaban poner el día domingo cuando nos llevaban al pueblo y llegaba uno a pie limpio hasta la entrada del pueblo, a la entrada del pueblo se bañaba los pies y se ponía las alpargatas mientras estaba en el pueblo. Y dice, tan poco acostumbrados estábamos a eso que a veces era mejor como seguir caminando a pie limpio dentro del pueblo, ¿cierto? Entonces uno mira, ¿cierto? Todas esas situaciones en las que cada uno pudiese tener algún reclamo dentro de su corazón, ¿cierto? Dentro de su vida. Vamos a mirar un poco qué nos va dejando ver aquí la palabra. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo número 37. Génesis 37, versículo número 4. ¿Sí? Génesis capítulo número 37, versículo número 4. De pronto esta historia para muchos sea muy conocida, es la historia de un hombre llamado José. Pero vamos a mirar algunos aspectos específicos de cómo la actitud de otros hirió el corazón de este joven, que tuvo cambios tan drásticos, porque la escritura narra que dice en el versículo, leamos ahí en el verso 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, es un joven, ¿cierto? Está muy tierno, pero aparte de tierno, es una persona que en lo que ha vivido ha tenido mucho cuidado sobre él, porque la palabra de Dios expresa que su padre tenía una especial preferencia por José, de manera que aún lo vestía muy diferente a como lo vestía a todos los demás hermanos. Y entonces empezamos a ver, ¿cierto?, cómo esa preferencia, en algún momento estuvimos estudiando sobre Jacob y sobre Esaú, de cómo la preferencia de su hogar hizo tanto daño, porque Jacob era el preferido de su mamá y Esaú era el preferido de su papá, y esto generó un fraccionamiento de la familia que le hizo daño. Entonces acompáñenme ahí el verso número 4. ¿Cómo empezaron a tratar los hermanos de José a José? Porque muchos de nosotros pudiéramos decir, no, es que nosotros crecimos en un ambiente muy hostil, donde a uno no le decían jamás, ¿cierto? Creo que muchos de nosotros crecimos con un papá que jamás le dijo te amo, ¿cierto? Yo a veces hago memoria y yo no me acuerdo haber jugado jamás ni una sola vez con mi papá, ¿cierto? Excepto a la correa. ¿Cierto? ¿Ah? Era la única, ¿cierto? Cuando mi papá corría detrás mío para poderle dar a uno correa en algún asunto, ¿cierto? Y mire, dice verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, mire, los hermanos no lo querían. Dígame si eso no hiere el corazón. ¿Cuántos crecieron con familias que experimentaron esto? Y es más, y dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ¿cómo eran los hermanos con José? El bullying no es nuevo, ¿cierto? El bullying no es nuevo. Le hablaban de manera inadecuada, le hablaban no pacíficamente, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar aspectos como este. Pase allá al versículo número 11, vamos a encontrar otro aspecto
con el que se enfrentaba, ¿cierto? Y dice, y sus hermanos le tenían envidia, ¿sí o no? ¿Qué produce la envidia sobre alguien? ¿Cierto? Que él casi siempre hace eso, que uno se exprese despectivamente de esa persona, que no la vea como valiosa. Sería alguien que uno está pensando cómo quitárselo del camino. Dice ahí en el versículo número 18, pase ahí adelantico, dice, mire el deseo que ellos enfrentaron. ¿Qué era lo que sus hermanos querían hacer con él? ¿Cierto? Qué tremendo esto. Dice, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle, ¿cierto? O sea, lo que sentían hacia José era algo pasajero, era una bobada. No, estaban consintiendo en asesinarlo, ¿cierto? En asesinarlo. De alguna manera, toda esa predilección hirió el corazón de ellos. Y esa herida empezó a cosechar daño hacia las demás personas. ¿Cuánto daño le irían haciendo a José con todas estas cosas dentro de su caminar y dentro de su vida? Mire lo que dice el verso número 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Uno enfrentarse a esas situaciones, ¿cierto? A un aborrecimiento tan profundo dentro de la vida. Uno, porque diga uno que lo quiera matar a alguien que no lo conoce, alguien al que yo le hice daño, alguien al que yo ofendí, alguien al que realmente, o hasta un extraño, ¿cierto? Pero estamos hablando del mismo círculo familiar que estaba produciendo este sentimiento tan dañino en el corazón de quién, en el corazón de ellos. Pase ahí al versículo número 28, ¿cierto? ¿Qué pensaron sus hermanos? Venderlo como esclavo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Lo vendieron como un esclavo. O sea, mi propia familia fue la que me esclavizó. ¿Cierto? ¿Cómo iría poniendo esto? Esas 20 piezas de plata era el valor con el que se compraba o se vendía a un esclavo, ¿cierto? O sea, le quitaron todos los derechos. Y no solamente eso, sino haberse enfrentado a cómo sus hermanos montaron toda una mentira para que en el corazón de sus padres no hubiese el más mínimo deseo de salir a buscarlo. Porque recuerden que ellos mataron un cabrito, cogieron los vestidos de José, los rasgaron, los llenaron de sangre y los trajeron a Jacob para decirle que alguna bestia había devorado ¿a quién? A José. De manera que cuando ve que su hijo murió y desapareció, había dolor en el corazón de ¿quién? De Jacob, pero ya teniendo claro que estaba muerto, iba a salir a buscarlo, iba a mirar dónde está. Entonces, ¿cómo dejaron los hermanos a José? Completamente desamparado. Y está viviendo toda esa situación, una situación tras ¿quién? Una situación tras otra. Si pasamos más adelante y seguimos mirando la historia, nos vamos a encontrar que es puesto en la casa de Potifar, ¿cierto? Y ahora se le va a causar una herida. ¡Qué tremendo! Cuando empezamos a enfrentar acusaciones de cosas que nosotros no hemos hecho, y por esas acusaciones terminamos en un mayor sufrimiento. Porque recuerde que la mujer de Potifar le echó el ojo a José y lo asediaba, quería dormir con él, quería tener relaciones íntimas con José. De manera que José se resistió a esto. Dios lo fortaleció, tenía la mirada puesta en el Señor. Pero por resistirse, ¿de qué fue acusado? José fue acusado de violador. Fue acusado de violador. Tremenda situación, o sea, todo lo que llevo viviendo, oiga, pero es que es una tras otra. O sea, mis hermanos, todo lo que estoy pasando. Uno va mirando toda esta historia y uno dijera, pero es que realmente eso era para que José tuviera un corazón realmente podrido con tantas cosas que le han venido aconteciendo y le han venido pasando. Vaya conmigo allá, Génesis, capítulo número
39, verso 14, te vas a dar cuenta que fue acusado, fue señalado como un acosador, como alguien que quería violar a esta ¿qué? A esta mujer. Porque ella dice, lea desde el verso 13, 39, 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea, él vino a abusar de mí, yo me agarré a gritar, a ver quién me ayudaba. Todo el montaje que hizo esa mujer, por causa de todo ese alboroto. ¿Dónde terminó José? En la cárcel. En la cárcel le hace bien a dos personas y después de hacerles bien durante 2 años se olvidan de quién, se olvidan de él, ¿cierto? Pudiera José pensar, ¿para qué mostrarse amigo? Si hasta los amigos se olvidan de uno, ¿cierto? Y todo ese acontecimiento que va pasando dentro de la vida de este hombre. Pero en medio de todo eso, leímos al principio que de qué edad se empieza a narrar la historia de José. 17 años tenía él cuando le empezó a acontecer todo esto, ¿sí? Y van a pasar aproximadamente 20 años, donde él va a empezar a expresar lo que ha sucedido en su corazón después de tantas afecciones. Va conmigo a Génesis 41. En el verso 46 dice: era José, 41-46, de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Recuerda para qué fue presentado? Para darle la interpretación de los 7 años de hambre, de los 7 años de abundancia, ¿cierto? Y ahí fue donde el Faraón le asignó que él fuera el que dirigiera todo el manejo de esas cosas. Y si pasa entonces ahí adelantico al versículo número 50, y dice: y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, ¿cierto? O sea que habían pasado 7 años de abundancia, porque fueron 7 años de abundancia, ¿cierto? Salió a los 17, a los 30 se presentó de Faraón, y a los 37, ¿sí? Fue donde Dios le dio su primer hijo. ¿Cuántos años han pasado? 20 años. Y 20 años donde le pregunto: ¿quién ha aparecido a pedirle perdón a José? ¿Quién ha aparecido a decirle: José, qué embarrada que lo hubiéramos vendido? A decirle: José, no, qué falla que yo hubiera montado toda esa mentira para hacerlo meter a la cárcel. No hay nadie que haya venido a reconocer delante de José que le habían hecho mal para que José pudiera entregar esas heridas que habían afectado su corazón. Como las acciones de otro habían herido el corazón de quién. Y cuando uno va mirando, hay cantidad de cosas que han herido nuestro corazón y que han herido nuestra vida, y que damos gracias a Dios que ha puesto su mirada sobre nosotros, porque si no hubiese sido así, ¿cierto? ¿Quién sabe a dónde hubieran llegado nuestras maldades? Porque un corazón enfermo lo que hace es todos los días seguir enfermando, ¿cierto? Yo siempre comparto algo muy tremendo y digo: si el Señor no hubiera puesto su mirada sobre mi vida, habrían una de dos cosas: o estaba en la cárcel o ya no estaría vivo, ¿cierto? Por muchas situaciones, aún familiares, ¿cierto?, que sucedieron. En un diciembre, yo tengo un único hermano, y ese único hermano llegó a la casa, aparte de alicorado, parecía como drogado, ¿sí? Y en la casa de mi mamá hacían la natilla a la antigua, en esos hoyos grandes, y lo batían. Él le hizo voltear en medio de su locura esa natilla a mi mamá sobre los 2 brazos, de aquí para abajo. Se le hicieron bombas así gigantescas a ella en los brazos.
¿cierto? En los brazos, finalmente le hicieron toda esa situación, pero yo tenía solo un pensamiento en mi corazón: contratar un sicario para matar a mi hermano. Ese era el único pensamiento que yo tenía dentro de mi corazón, ¿cierto? Y mucho tiempo lo abrigué en mi corazón hasta que fue Dios, porque hasta el día de hoy mi hermano ni siquiera ha reconocido que se equivocó en eso y no ha pedido perdón siquiera, pero fue Dios bueno que vino y sacó, ¿cierto?, ese dolor del corazón, ¿cierto?, y ha cambiado la relación con mi hermano, pero porque Dios ha ido haciendo una obra en el corazón, no porque él haya reconocido ninguno de las muchas cosas que puede hacer, ¿cierto? De la misma manera lo que nosotros hemos hecho, porque también nosotros hemos herido a muchas personas, también nosotros hemos actuado en muchas áreas de manera que equivocada, y tal vez a muchos que hemos ofendido y herido tampoco les hemos pedido perdón, y muchas veces ni siquiera nos hemos percatado de reconocer. Es más, a veces uno ve a una persona ofendida y uno le dice: es que tal persona está ofendida con usted, y lo primero que uno dice: pero yo no le hice nada, es que no se le puede hablar, es que no, uno no le puede decir nada porque ya se duele. No, ¿cierto? Uno no reconoce: ay, sí, venga, ¿qué sería lo que yo hice para tratar de recapacitar? No, uno como que actúa es en esa ceguera y en esa dureza. ¿Quién vino a pedirle perdón a José? ¿Quién vino a reconocer? José, la hemos embarrado. Pero en todo ese proceso ha acontecido algo muy especial que aparece ahí en el versículo número 51, porque le nacieron dos hijos a José, pero esos dos hijos a José va a contar lo que él ha vivido, ¿cierto?, en relación con Dios y lo que Dios ha hecho en su corazón, y nos damos cuenta realmente lo que leímos al principio. Leímos que el Señor traería sanidad, ¿cierto?, que el Señor sería el que haría esa obra. Y miren, nadie ha venido a restaurar a José excepto Dios, que vino a hacer una obra maravillosa, porque Él es el verdadero médico, el verdadero sanador del corazón. Porque dice el verso 51: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y ese nombre tenía un significado, y ese Manasés, cada vez que José viera a Manasés corriendo, iba a recordar algo muy profundo, lo que significaba Manasés. ¿Qué significaba? Dice: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y en otras versiones no dice trabajo, sino porque Dios me hizo olvidar todo mi dolor, porque Dios sacó todo el vacío de mi corazón, porque Dios borró esa marca que había dentro de mi vida y toda la casa de mi padre. O sea, ¿quién fue el que sacó el dolor del corazón de él? ¿Quién fue el que puso bálsamo sobre esa herida? El Señor. ¿Qué? El Señor mismo. No olvide. ¿Quién ha venido a pedir perdón a José? Nadie. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta, porque es más, le puedo decir con toda seguridad, hay gente que ha ofendido a otra gente y vinieron y les pidieron perdón. Igual ese, con todo y el perdón que le pidieron, siguió enfermo, y siguió dolido, y siguió herido, y siguió ofendido en el corazón. Yo he visto gente que los reunió uno en una consejería y se pidieron perdón, y al otro día: no, yo no quiero ver a esa persona. Vino, ¿no se perdonaron ayer? ¿Por qué no la quiere ver? ¿Cierto? Porque aunque se pidió perdón, eso no sanó la herida. ¿Por qué no sanó la herida? Porque el único que la puede sanar es ¿quién? Es el Señor. Es el Señor. Aquí nadie ha venido a pedirle perdón a José, pero Dios vino y él está reconociendo: Dios fue el que me hizo olvidar todo el dolor que estas situaciones me han causado. Entonces, cada vez que viera a Manasés, ¿qué se iba a acordar? Manasés siempre me recuerda lo que Dios ha hecho en mí, que no hay nada que pueda doler tanto que el amor de Dios no pueda sanar el corazón. No hay nada que pueda doler en una dimensión que Dios no pueda cerrar esa herida dentro del corazón. Y lo segundo que dice ahí, y llamó el nombre de su segundo ¿qué? Hijo Efraín, porque ahora empieza
a evidenciar algo, porque Dios me hizo fructificar en la tierra ¿de qué? De mi aflicción. Miren lo tremendo. Qué particularidad que una persona que ha recibido como tanta aflicción, ahora esa persona lo que esté dispuesta a dar sea amor. Porque nos vamos a dar cuenta del momento en que Dios prepara el encuentro de José con sus hermanos, ¿cierto? Y cuando él ve a sus hermanos, él no está lleno de rabia y de enojo, y es más, y teniendo la posición que tenía. Porque en la posición que José tenía, divinamente hubiera podido dar la orden de matarlos. ¿Y quién se lo había podido impedir? Pero él empieza a encontrarse con ellos y empieza a arder un deseo en el corazón de José, bien tremendo, que José, en lugar de haber visto a sus hermanos y decir cómo los despachamos de aquí, que por aquí no vuelvan, él está conteniendo,se porque lo que quiere hacer es abrazar a los que le han causado tanto dolor. Se da cuenta lo que produce el fruto del amor de Dios. Él dice que llegó un momento donde no se contuvo, hizo salir a todos fuera y echó a llorar cuando les dijo a ellos: yo soy su hermano. Ellos lo escucharon y quedaron fue como atónitos. Imagina el susto de ellos, ver en la posición que estaba José, y que ahora él así les desnuda: yo soy vuestro hermano. Se les pasó todo lo que habían hecho. ¿Con quién? Con José. Pero ¿cuál fue la actitud de José? O sea, vamos a mirar ahí en la palabra del Señor lo hermoso que sucede, lo hermoso que sucede allí. Vaya conmigo allá, Génesis capítulo número 45, versículo número 1. ¿No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos? Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Venga, ¿cómo yo quiero acercar a alguien que no me ha pedido perdón? Que no hay evidencia de que están perplejos delante de José, pero ninguno se tiró a decir: ay, perdónanos. Pero él, ¿qué quiere? Acercarlos a quién. Se da cuenta cómo tan poderosos esos dos versículos que leímos al principio. Que sería Dios el que traería la sanidad, porque el hombre no sabe sino herir. Pero qué hermoso que Dios pone bálsamo en nuestro corazón. Y dice acá, verso 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y mire lo hermoso, no está un José lleno de reclamos: esta es la oportunidad de sacarme todo lo que he tenido guardado estos años. Sino que lo que les dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de quién, delante de vosotros. Mire lo hermoso. ¿Cómo puede salir algo tan hermoso de un corazón que había sido tan maltratado? ¿Cierto? Y es donde uno se da cuenta cómo la dulzura de Dios puede impregnar de una manera tan poderosa un corazón. Pase ahí al versículo número 15. En ese mismo rato, mire cómo termina la relación de aquí, verso 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró. ¿Sobre quién? ¿Cómo estaba el corazón? ¿Qué se estaba desbordando en el corazón de José? ¡Ay, qué hermoso! ¿Se da cuenta cómo Dios sí puede sanar de una manera extraordinaria un corazón y una vida? Porque a veces estamos mirando solamente a Dios en relación con lo que hemos hecho, pero también necesitamos mirar a Dios en relación con lo que nos han hecho, porque toda la medicina de nuestro corazón viene de ¿quién? Viene de Dios. Solamente Dios puede vendar esas heridas que se vuelven incurables por medios humanos, se vuelven incurables por medicamentos,
como leíamos allá al principio, en uno de los versículos, donde dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa ¿qué? Tu llaga. Pero no hay una que Dios no pueda sanar, y no hay una que Dios no pueda poner en orden dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón. Todas las cosas que vivió José, y pudiésemos hacer lista de más cosas, porque alguno pudiera decir, no, pero es que aún ahí no está lo que a mí me tocó, aún ahí no está, ¿cierto? Ahí está dura la vida de José, pero ahí no hay cosas que a mí me han tocado. Y usted va mirando la vida de muchos hombres dentro de la palabra y va encontrando, ¿sí o no? David como padre se enfrentó al dolor de ver cómo un hijo suyo violó a una hija suya, como sus dos hijos, ¿cierto? Se vio enfrentado al dolor de cómo otro de sus hijos mató al violador, y también se vio enfrentado a cómo uno de sus hijos se volvió su enemigo y su perseguidor. Se vio enfrentada Tamara el dolor de haber sido abusada por su hermano, y ese Amnón, que fue el violador, el que abusó de ella, jamás vino a pedirle perdón. Es más, la palabra de Dios dice que la reacción de Amnón después de que abusó de ella fue que la aborreció. Es lo que dice la palabra. Después de que se acostó con ella y la tomó por la fuerza, la aborreció. O sea, si le cogió antes pereza y fastidio, ¿qué perdón le iba a pedir? ¿Qué perdón le iba a pedir? Y Dios sanó ¿qué? Sanó todas estas cosas. O sea, que si hablamos de maltratos, de injusticias, de violaciones, de cosas que nos faltaron, no importa cuán innumerable sea la lista, así fuera que una persona tuviera todas estas cosas en la lista de su vida, aún el amor de Dios sobrepasa el dolor que cualquiera de ellos puede haber causado en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Podrían tener alguna de estas personas un corazón sano después de todas estas cosas? Humanamente, no. Pero en un encuentro con Dios, sí. ¿No le parece eso una maravilla lo que Dios puede hacer? Cómo Dios sobrepasa toda la capacidad nuestra, cómo Dios rebasa, y por eso es que hace tan necesario que conozcamos a Dios. Porque si seguimos sufriendo mucho, porque todavía no miramos cuán grande es ese amor de Dios para suplir todo lo que necesita nuestro ¿qué? Nuestro corazón, ¿cierto? Qué hermoso, dice Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Entonces Dios nos ha dado muchas bendiciones espirituales, pero escuche, una de ellas, una de estas bendiciones celestiales es el perdón. Es el perdón, porque el perdón se origina en Dios, nace en Dios, sobre cada una de ¿quién? Sobre cada una de nuestras vidas, ¿sí? Mire algunas de las definiciones que aparecen en los diferentes diccionarios bíblicos y esto acerca del perdón, y de luego que las escuche con atención. Perdón: liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía con él antes de la ofensa. Eso hace parte de dar perdón. Mire lo tremendo: perdonar es liberar al otro del juicio que en mi corazón hay hacia él, ¿cierto? Mi corazón se llena de juicios frente a esa persona, y el perdón es liberar al otro del juicio que mi corazón tenga hacia él por lo que me hizo. Es lo bonito. Perdonar es renunciar a la venganza, ¿cierto? Porque a veces nosotros, a veces dicen las personas: no, yo ya lo perdoné, pero cuando ve que le pasó algo malo a esa persona dice: ay, como que siente una tranquilidad de que me hubiera pasado, o sea, yo no me vengué, pero muy bueno lo que le pasó, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, esas falta renunciar a la venganza. ¿Dónde? Mire, esta definición sí que me gustó mucho. Perdón es dejar ir el amargo que esa experiencia produjo en mi corazón. Qué tremendo, ¿cierto? Por eso el Señor habla de que
no dejemos que hayan cosas que echen raíz en nuestro corazón y se vuelvan una raíz de amargura en nuestra vida. Miren lo precioso, perdonar es dejar ir el amargo que esa experiencia produjo dentro del corazón, ¿sí? Perdón es no demandar justicia por el daño hecho. Perdonar es pasar por alto una ofensa, no es actuar como si la ofensa no hubiese sido hecha, ¿cierto? Es reconocer que la ofensa fue hecha y que produjo un dolor, pero perdonar es no conservar el dolor que esa ofensa produjo dentro del corazón. Qué hermoso. Mira lo que dice Proverbios 19:11, acompáñenme allí. Proverbios 19:11. Recibimos nosotros heridas de muchas personas. Hemos recibido heridas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos. Hemos recibido heridas de amigos, de compañeros, de conocidos, heridas de personas a las que le confiamos mucho, y entre más se les confió, más daño hicieron. Proverbios 19, en el versículo número 11, dice la escritura: la cordura del hombre detiene ¿qué? Su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ay, qué bonito el consejo del Señor. Voy a leer esa misma porción, escúcheme, esa misma porción se la voy a leer en la palabra de Dios para todos. Esta versión dice así: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Qué hermoso, ¿cierto? O sea, no es como si la ofensa no hubiera pasado. Es correr a los brazos de Dios para que Dios me libre del dolor que esa ofensa causó dentro de quién, dentro del corazón y dentro de la vida. Y mire esta más hermosa, que todas las que hemos leído como definiciones del perdón son muy bonitas, pero esta que les voy a leer supera a todas. Perdón es el bálsamo espiritual que Dios coloca para remover de nosotros el dolor. Ay, eso sí que es hermoso. Eso sí, ya todas las demás quedan como pequeñas comparadas con esto que hace. ¿Qué puso Dios sobre el corazón de Eva? Ese bálsamo. ¿Para quitar qué? Para remover el dolor que produjo la pérdida de su hijo. ¿Qué puso Dios sobre José? Ese bálsamo. Para remover el dolor que todas esas situaciones le habían ¿qué? Producido dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Vayan entonces conmigo a Mateo capítulo número 18. Mateo capítulo número 18, en el versículo número 23. Hay una historia puesta allí por el Señor para hablarnos muchas cosas preciosas e importantes sobre la necesidad del perdón dentro de nuestro corazón y sobre la necesidad del perdón en nuestras vidas. Vamos a leer primero el verso 35. Lea el primero el verso 35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, sino que perdonáis. ¿Cómo? De todo corazón, cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. Entonces, ahora sí lea el verso 23. Esta historia que tal vez también muchos han podido ya leer y conocer, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿cierto? O sea, tenía el rey aquí en esta figura. El rey es necesariamente una figura de Dios,
Y uno de los siervos endeudados es una figura de lo que somos, ¿qué? Nosotros. ¿Cuánto le debía este hombre? La expresión, que es esta expresión 10,000, era una expresión que también utilizaban los hebreos para hablar de un valor que era como incalculable, o sea que no se podía saber realmente cuán grande era lo que valía. Y alguna vez miramos que si esto lo tradujéramos en dinero, sería una cantidad de dinero impresionante. Un talento de oro, más o menos, como para los griegos era como 36 kilos, y para los hebreos era como 26 kilos de oro, un talento. ¿Cuántos son 10,000? ¿Cuánto oro es? Ahora, el oro no se vende por kilos, el oro es costoso por gramos. Está como a 218,000 pesos en este momento el gramo de oro. Multiplica un gramo de oro por ese valor, por la cantidad que pesaría todos estos talentos, y realmente no hay calculadora donde le quepan tantos ceros. Entonces, ¿cuánto debía? Muchísimo, ¿cierto? Entonces está hablando, para esta parábola del rey es una figura de Dios, y ese siervo que le debía al rey es una figura de la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Una deuda que se describe como una deuda impagable. Porque este hombre empieza a pedir algo aquí que no tiene lógica, ¿cierto? Dice, dame tiempo para pagar, ¿cierto? Y hay deudas que tal vez usted tiene tiempo para pagarlas. El problema es que cuando la deuda es muy grande, los intereses que produce esa deuda son tan grandes que no hay cuota que me alcance para pagarla, ¿cierto? Ustedes recuerdan hace unos años que había una medida económica, una medida de pago que se llamaba LUPAC, que una persona hizo un préstamo como de 50 millones, ha pagado durante 10 años las cuotas y cuando consultaba el saldo debía 300. Y casi todo el mundo en esa época estaba perdiendo sus propiedades porque las deudas en un año se duplicaban y se volvieron incontrolables. O sea, cuando la deuda es muy grande, realmente los abonos no sirven para nada, porque a veces los abonos no alcanzan ni para cubrir los intereses. Lo único que la deuda hace es hacerse, ¿qué? Más grande. Y este hombre estaba pidiendo tiempo, dame tiempo y yo te pagaré la deuda. O sea, empezó a pedir algo que no tenía lógica. Pero más adelantico la historia dice que ocurrió un asunto primordial. Ese rey, movido a misericordia, le perdonó toda aquella le perdonó toda aquella deuda. ¿Qué había hecho este hombre para merecer que le perdonaran la deuda? No ha hecho absolutamente nada. Y vamos a mirar entonces algo bien especial. Hay una necesidad en mí. Hay una necesidad en mí. Y lo que cubre la necesidad que hay en mí es su misericordia. Es su misericordia la que cubre esa necesidad que yo tengo. Tenía una deuda impagable y su misericordia fue la que cubrió esa necesidad que yo no podía cubrir. Ese rey, movido a misericordia, le perdonó toda aquella deuda. ¿Y lo dejó qué? Y lo dejó libre. O sea, ya el asunto de Dios conmigo, ¿cómo queda? Ahí, queda saldado. Dios, el que puso en paz a ese deudor, fue el rey. No fue el rey, no fue el deudor el que se puso en paz. Fue el rey el que lo puso en paz. Miren lo hermoso. Es Dios el que nos pone en paz con él. Es Dios el que nos pone en paz con él. Tan maravilloso. Por eso no hay nada de qué gloriarse. Lo único que hay que hacer es caer rendidos a los pies del Señor, porque todo es una maravilla. Todo lo ha hecho es ¿quién? Es el Señor en medio de nuestro caminar y de nuestras vidas. Salmo 103, 103 verso 10. Mira lo hermoso que dice acá. El rey, movido a misericordia, le perdonó toda aquella deuda. Ahora, no ha hecho con nosotros, verso 10, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Frente a una deuda como la que yo tenía con el Señor, dice la Escritura que Él engrandeció su misericordia, su favor, su ayuda.
¿Fue más grande la misericordia que la deuda? Fue más grande. Miren lo hermoso. Ahora le pregunto, ¿cuán agradecidos nos sentimos del perdón de Dios? ¿Cierto? Pero ese perdón y esa gratitud debe de verse reflejada en el asunto de que eso también tiene que brotar en relación con otros. No olvide que leímos al principio que una de las cosas que se vieron afectados Adán y Eva es que cuando fueron abiertos sus ojos ya se vieron diferentes, ya se vieron con diferencias, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el que soluciona eso? Si el perdón de Dios se instala en mi corazón, eso me tiene que también llevar a que de mi corazón salga de lo que he recibido de quién, del Señor. Porque dice que este hombre, les voy a seguir narrando la historia, salió y se encontró con un hombre que le debía 100 denarios, ¿cierto? La palabra denario describía el salario de una persona durante un día. O sea que 100 denarios eran como 3 meses y 10 días de trabajo. Ahora, ¿podía pagarse esa deuda? Podía pagarse, ¿sí o no? Entonces, al Señor nos deja ver aquí una figura muy especial. Lo que yo le debo al Señor es impagable, pero lo que ese hermano que me hirió me debe es pagable. O sea, si comparo lo que yo he hecho en relación con Dios con lo que el hermano ha hecho conmigo, realmente lo que el hermano ha hecho conmigo es una deuda demasiado pequeña comparada con la deuda que yo tenía con quién, comparada con la deuda que yo tenía con el Señor. Con lo que Dios está haciendo conmigo, me está enseñando a vivir con una relación correcta conmigo mismo y con el Señor y con los demás. No olviden, el perdón, ¿a quién es el primero a que beneficia? A mí. ¿Sí o no? Entonces fíjense, cuando Dios me otorga su perdón y me enseña a perdonar, ¿sí o no? Me va a colocar en una relación correcta conmigo mismo. Porque no olviden que el hombre también no solamente le afectó la relación con Eva, sino que también la imagen de él mismo quedó afectada. Entonces ese perdón hace que el Señor me ponga en una relación correcta conmigo mismo, ¿cierto? Y también en una relación correcta ¿con quién? Con los demás. Ahora, no perdamos de vista esto, que todas las cosas en el Señor no se hacen en las medidas de los términos de justicia humana, sino en los términos de la justicia ¿de quién? Del Señor. Porque si lo miramos en los términos de la justicia humana, entonces jamás fuese posible el perdón para nuestras vidas, ¿cierto? Porque mire cómo contemplamos muchas veces el perdón. Pero ¿para qué volverle a perdonar? ¿Para qué volverlo a perdonar si mañana volverá a hacer lo mismo? Entonces mi justicia ya empieza a colocar un impedimento. Entonces, si usted va a seguir haciendo lo mismo, ¿yo para qué lo voy a perdonar? Entonces yo ya empiezo a cerrarme en mi corazón. ¿A quién? Empiezo a cerrarme en mi corazón a algo. Y me gusta mucho esto, porque no dejaré de juzgar a los demás hasta que deje de verme a mí mismo como un estándar de justicia, ¿cierto? ¿Por qué juzgamos nosotros? Nosotros nos volvemos como un estándar, ¿cierto? ¿Usted ha visto que a nosotros nos gusta mucho que nos sobresalga yo? ¿Sí o no? Frente a cualquier cosa, dime, yo sí oro. No es que yo sí cocino bien. Es que, entonces yo muchas veces me pongo como un estándar, o sea, yo soy el estándar. Y estoy mirando a ver quién alcanza mi estándar. Y ahí nos pegamos unas equivocadas tremendas, ¿cierto? Tiene que ser el estándar de Dios. Yo le pregunto, una persona violó a otra, le pregunto con todo el corazón, ¿duele el corazón? ¿Deja quebrada la vida de esa persona? ¿La hiere profundamente? La hiere profundamente. Entonces yo puedo empezar a mirar y decir, es que eso no es justo. No es justo que esa persona haya hecho eso y no haya pagado lo que ha hecho. Cuando tú miras en tu estándar, entonces te paras en una posición. Pero pregunto, cada vez que pase algo, mire la cruz y pregúntese si era justo que él estuviera destrozado de la manera que estaba destrozado. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, no era justo que él pasara por ahí. ¿Y por qué razón pasó?
por la deuda que yo tenía. Ahora, si yo comparo mi justicia con la del Señor, yo digo, Señor, no es justo, pero es que tú tampoco hiciste lo que era justo. Cuando el estándar es el de Dios, el perdón no puede resistirse, no puede frenarse, no puede detenerse. Como le digo, si sigues siendo tú la medida, lo bueno que tú eres, tus argumentos, tus defectos, pues ahí te vas a quedar. Pero cuando miras al Señor, es muy diferente dentro del corazón. Y cuando el amor de Dios es el que pone bálsamo, no hay nada que tú puedas resistir para dejar fluir eso que Dios desea. Pero ¿qué hizo este hombre? Recibió un gran perdón y salió y no quiso perdonar al que le debía 300 denarios. Lo hizo meter a la cárcel, ¿cierto? Y fueron y le dijeron. Entonces mire lo tremendo, la falta de perdón, o sea, no entender el perdón que recibo para también otorgarlo porque viene de Dios, ¿sí? Porque Dios no solamente hizo provisión en la cruz para sanar mi pecado, sino que en la cruz hizo también provisión para sanar el pecado que otros cometieron contra mí, ¿cierto? Entonces, de manera que no hay excusa. ¿Qué hizo que este hombre hiciera meter al otro a la cárcel? Que la relación del rey cambió con él, porque el rey lo llamó y volvió y le puso la deuda. Toda aquella deuda te quité porque tuve misericordia. ¿Por qué no tuviste misericordia de tu consiervo? ¿Sí? Ahora lo puso a pagar otra vez, ¿qué? La deuda. ¿Y cuándo iba a salir de pagar esa deuda? Imposible. Jamás podría salir de ¿qué? De pagar esa deuda. Ahora, no olvides esto. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? La obra que Dios ha hecho para rescatarme, para pagar mi deuda, ¿cierto? Hablamos de ese sacrificio extraordinario del Señor. Entonces no olvides esto, tan importante. La falta de perdón niega el Evangelio. Niega el Evangelio. ¿Por qué niega el Evangelio? Porque no olvide que en la cruz se hizo provisión para perdonarme, pero también se hizo provisión para que yo pueda perdonar. O sea, Dios me dio todo. ¿Qué excusa tengo? Entonces la falta de perdón niega el Evangelio. Y nosotros no somos salvos por otra cosa, sino ¿por qué? Por esa obra maravillosa. La falta de perdón. ¿Cuántos Dios está obrando en su corazón? Está obrando en nuestro corazón. La falta de perdón niega la obra de Cristo en mí. Cuando yo me resisto a perdonar, eso es negar la obra que Dios está haciendo aquí. La obra que Dios está haciendo en mí. ¿Qué dijo el Señor Jesús desde la cruz del Calvario por todos los que estaban allá? ¿Cierto? Perdón, ¿cierto? Ahora, entonces cualquier persona se puede acercar a uno y le dice, no, pastor, pero es que es fácil. Pues es que Jesús es Dios. ¿Cómo no va a ser posible que si Él es Dios, pues va a resistir perdonar? Miremos la vida de un hombre, Esteban. Le está hablando la palabra, dice que se enfurecieron, lo sacaron de la ciudad y arremetieron contra él y empezaron ¿a qué? A apedrearle. ¿Qué le están causando con ese apedreamiento? La muerte. Y mientras le están causando la muerte, ¿cuánto dolor? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo hago yo para orar por alguien que me está haciendo tanto daño? Y en esa oración yo le estoy diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dios me está matando, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cierto? ¿Qué está viendo él? Él dice que vio los cielos abiertos, vio el trono de Dios y vio a Jesucristo, ¿cierto? Entonces miren, una visión de Dios nos va a llevar a entender que su amor es inmensamente grande comparado con cualquier ofensa. Esa ofensa y eso que le estaba causando la muerte a Esteban, comparado con la gloria de Dios, se volvió algo muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué necesitamos ahora? Si yo no estoy viendo al Señor y la gloria de Dios, pues va a ser imposible que yo vea eso pequeño. Por eso es un clamor tan importante de Dios. Abre mi corazón y abre mis ojos para poderte ¿qué? Para poderte ver. Porque todo lo que nosotros hacemos es según el ejemplo que hemos recibido. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 13. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 13.
soportaos unos a otros. O sea, ese soportaos es ténganse paciencia, ¿cierto? Y perdonan, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Sí o no? Miren lo hermoso. Si alguno tuviere queja contra otro, cántele la tabla. ¿Sí? Despotrique de él. Con todo el que pueda, hable mal de esa persona. Riegue su queja por todo lugar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la instrucción de Dios? Miren lo tremendo de esto. Hay muchas familias, para los que sean esposos, para los jóvenes que un día van a formar un hogar y una familia. El mayor aislamiento que se produce de las familias se produce por el mal manejo de las situaciones internas. Entonces este matrimonio pelea. Y entonces él va y le cuenta a la mamá, es que mi esposa no sé qué, sí sé cuánto, y le dejó el corazón a la mamá afectado. Al otro día viene y se arregla con la esposa, ya están los dos felices y se van a visitar la mamá no quiere ver a la muchacha. ¿Sí o no? Pero muchas veces, ¿sí o no? Te le decimos, no, es que mi mamá no se puede ver con mi esposa. No, usted fue el que, por falta de sabiduría, usted es el que los tiene peleando. ¿Sí o no? Porque muchas veces los seres humanos cometemos un gran error. Contamos todo el problema, pero no nos tomamos el trabajo de ir también a contar cuando se solucionó. Solo dejamos ahí el ambiente feo y negro, oscuro, y lo dejamos así. Pero cuando se arreglaron las cosas, no voy y digo, sí, ya me reconcilié, pedí perdón porque reconocí que es que mi esposa estaba así porque yo la grité, porque yo la ofendí, porque yo soy grosero, bueno, porque no sé qué. Pero como no quiero quedar mal, pues la dejé a ella mal, pero empecé a afectar la relación, y cuando menos pienso empezamos todos a vivir aislados, porque nos olvidamos de quién, de esas cosas, porque no buscamos a Dios, ni buscamos el modelo de Dios, y no buscamos ese enfermar corazones. ¿A quién le cuento? Y es que me dijo, y es que me ofendió, y se lo digo a este, y se lo digo al otro, y le digo, y échele el ojo, y mírelo, y póngale cuidado, y empiezo a volverme un foco de enfermedad, cuando dice aquí el Señor, soportando unos a otros, y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra quién, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Qué? Así también hacedlo vosotros. Y miren lo tremendo de esto. ¿Cuánto les gusta que Satanás gane ventaja sobre sus vidas? ¿Cierto que no? No queremos ser engañados por Satanás, ¿cierto? Cuando Satanás ganó ventaja sobre Eva, ¿sí? ¿Dónde terminó toda la historia tan triste que conocemos? ¿Cierto? Entonces, acompáñenme por favor a 2 Corintios 2:10. Miren lo hermoso como el Señor les pone aquí. Porque es que esto sí nos habla de verdadera guerra espiritual, ¿cierto? Porque a veces la gente quiere pelear con el diablo y ata al diablo y reprende al diablo. Y bueno, le echan la culpa al diablo, ¿cierto? Hay hermanos que se ponen la casa de ruana y le echan la culpa al diablo. No, es que el diablo me alborota. No. Arrepiéntase más bien, ¿cierto? Que de seguro que habrán muchas situaciones en que el diablo dirá, yo ahí no hice nada, no tengo la culpa. 2 Corintios, capítulo número 2, en el verso 10, refiriéndose a un asunto del perdón dentro de la iglesia, mira lo que dice Pablo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Verso 11. ¿Para qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Mire, la falta de perdón nos coloca como un terreno fácil para ser ¿qué? Engañados. ¿Se da cuenta? Esa sí es la verdadera guerra. Usted perdona, y ¿qué poder va a tener el enemigo sobre su corazón para enfermarlo? ¿Qué poder? ¿Cierto? Entonces no se trata de pelear con el diablo, se trata de sujetarme a quién,
A Dios. Porque ¿quién me dio ese medio de gracia que es el perdón? Dios. ¿Quién fue el que me concedió esa gracia? Si yo voy a perdonar, ¿por qué José perdonó a sus hermanos? Dios le concedió esa gracia para perdonarlos, aunque ellos no hubieran reconocido dónde habían ¿qué? Dónde habían fallado o dónde se habían ¿qué? Equivocado, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. ¿Se dan cuenta que los asuntos se arreglan es con Dios y no peleando con el diablo? ¿Se arreglan? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá ¿qué? De vosotros. ¿Dónde podemos resistir al diablo? Únicamente sometidos ¿a quién? Al Señor, sometidos a Dios. Marcos, capítulo número 10, verso 46. Y entonces vamos a centrarnos un poco más en esta historia que aparece en Marcos, capítulo número 10, versículo número 46. Leámosla y ya aquí nos vamos dirigiendo al final de lo que Dios quiere terminar dejando en nuestro corazón. Verso 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, el Señor Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando empezamos leyendo dice que estaba junto al camino, pero después de todo lo que acontece ahora está en el camino. O sea, antes estaba lejos, ahora ha sido acercado de una manera especial. Pero quiero que nos ubiquemos primero en el entonces del versículo 46, porque ese entonces significa que lo que voy a decir a continuación contrasta con lo que acabó de suceder, porque van a suceder dos escenarios parecidos pero diferentes, y parecidos pero diferentes por lo que acontece dentro de ellos. Si se devuelve un poquito al verso 35, que es de donde viene el entonces, ¿cierto? Cuando encuentre eso en la palabra, devuélvase y escudriñe qué dijo el Señor y por qué razón va a decir lo que va a expresar a continuación. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque una cosa, como dice aquí el verso 35, entonces Jacobo y Juan, ¿quiénes eran Jacobo y Juan? Dos discípulos del Señor, y dos de los tres que hacían parte del círculo más íntimo del Señor. No olvide que cada rato el Señor se llevaba a Jacobo, Juan y a Pedro, ¿cierto? Era como de los más cercanos. Pero dos de esos muy cercanos se acercan con una petición delante del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿cierto? ¿Cuánto les gustaría la vida cristiana así? Señor, nos gustaría que hicieras lo que pidiéramos, ¿cierto? Muy enfocado al evangelio de la prosperidad. Pida lo que quiera, que Dios se lo va a otorgar. Entonces dice que nos hagas algo. Verso 36, él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y mire que casi la misma pregunta, aquí está en plural porque eran dos los que estaban preguntando. Si pasa al versículo 51, él le dice la misma respuesta al ciego: ¿qué queréis que te haga? Ahí se la hace individual porque era uno, aquí eran los dos. ¿Qué queréis que os haga? Y nos vamos a dar cuenta del contraste tan profundo que hay entre las dos historias. ¿Y por qué él entonces? Porque ellos le dijeron, verso 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué querían ellos?
posición. ¿Sí o no? Señor, queremos que nos des una posición. Pero cuando miramos, ¿qué le preguntó cuando le dijo al ciego, ¿qué quieres? Y él dijo, yo no quiero posición, yo quiero que cambies mi condición. Qué diferente. A posición de condición. Por eso es tan importante el entonces. Porque la historia de atrás, el Señor va a decirles a ellos después de lo que preguntaron, ¿sí? Entonces, verso 38, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Cierto? O sea, están desubicados. No saben qué es lo que realmente están buscando, lo que están pidiendo, ¿cierto? Eso no es algo que ustedes deben buscar, es algo que el Señor se lo debe otorgar según su bondad y su misericordia, ¿cierto? Entonces volvamos ahora hacia el entonces del verso 46. ¿Se da cuenta entonces la diferencia? ¿Qué buscaban Juan y Jacobo? Posición. ¿Qué buscaba Bartimeo? Que Dios le cambiara su condición. ¿Cómo estaba Bartimeo? Ciego, ¿sí o no? Frente a la oportunidad de pedir, él se centró en una sola cosa. Señor, yo tengo una única necesidad. Yo tengo una única necesidad. Entonces vinieron a Jericó, verso 46, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino que mendigando. Sí, ahora le pregunto, ¿a través de qué el Señor ha sanado la herida del pecado? Esa profunda llaga que leímos en Isaías, que iba desde la cabeza hasta los pies y que estaba en una condición deplorable, ¿cierto? Cuando miramos eso, la respuesta está en Juan 3:16. De tal manera, ¿sí? O sea, ¿con qué cubrió el Señor esa condición? Con amor. Fue su amor el que vino a cubrir esa condición, porque ese amor fue el que llevó a la entrega de su Hijo. ¿Dónde? En la cruz de el Calvario. Y nos vamos a encontrar aquí en este aspecto de cuántas veces nosotros nos vayamos mendigando amor de una fuente que no lo puede otorgar. Porque si el amor de Dios es el que sana las heridas, ¿por qué el amor de los hombres no puede ser el que lo sana? Porque el amor del hombre no tiene el poder para producir eso dentro de quién, dentro del corazón humano. ¿De quién estaba esperando este mendigo? ¿A quién le estaba pidiendo? A los demás. ¿Cuánto tiempo llevaría pidiendo? Y los hombres lo único que pudieron haberle tirado a él es migajas, ¿cierto? Migajas de lo que sobra. Porque si usted mira, normalmente, ¿cuál es el pensamiento de un hombre frente a un mendigo? ¿Sí o no? Usted frente a un mendigo, mire cuál es la actitud del hombre. Darle al mendigo conforme a su condición. Ese es el pensamiento. Porque usted no pasa por donde el mendigo y usted mira al frente, hay un restaurante lujosísimo con platos exquisitos y un restaurante con platos de 5,000. La sustancia la hicieron con gordos. Entonces usted no dice para ese mendigo los platos de este restaurante. No, usted dice no, para este mendigo ese caldo de gordos. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? Usted al mendigo le va a dar de acuerdo a la condición en la que él está. ¿Sí o no? Usted, si el mendigo le pide una camisa, usted no dice, camino, lo llevo a Chino Pascal y se la mide. Usted va y mire la camisa que tiene el manchón de límpido, la que usted no se pone, la que le está dando mal de tierra, y esa es la camisa que le va a dar al mendigo. ¿Cierto o no cierto? Usted si le va a dar al mendigo, usted se esculca y usted busca la moneda o el billete de menor valor para dárselo al mendigo. ¿Sí o no? Entonces, lo que el hombre le da al hombre, lo deja antes peor. Lo dejas peor. Él está ahí mendigando una condición que el hombre no puede, ¿qué? No puede suplir. Pero bendito Dios, que ante esa necesidad tan profunda de amor, apareció en el escenario de este mendigo el que sí tiene para hacerlo rebosar, para llenarlo hasta lo más profundo. Porque dice en el verso 47, y oyendo que era Jesús, ¿qué? Nazareno. Mire lo tremendo. ¿A quién tenemos que clamar? ¿Qué empezó a hacer el mendigo? Apenas escuchó de Jesús, fue a llamar a Jesús.
Y me llama mucho la atención porque la expresión que él hace no es la expresión de llamar a un simple ayudador. La expresión Jesús hijo de David en los salmos es una alusión al Mesías. Él estaba reconociendo no a una simple persona que estaba pasando haciendo milagros, sino está reconociendo Él es el Salvador, Él es el Mesías. Eso es lo que significaba la expresión hijo de ¿qué? De David. Cuando lo ve, él empieza a gritar, ¿en pos de qué? En pos de ayuda, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Dios ha puesto un deseo en nosotros. Mi corazón ha dicho de ti, buscar ¿qué? Mi rostro, ¿cierto? Frente a esa oportunidad, ¿qué empezó a hacer el mendigo? A llamar al Señor, a llamar al Señor, a clamar por la ayuda de ¿quién? Del Señor. El asunto es que hay muchos que están cerca de Jesús, pero que no están interesados en buscar la ayuda del Señor Jesús. Porque esos mismos que estaban al lado de Jesús, dice que querían callar el grito del mendigo. El mendigo empezó a identificar, necesito a Cristo en mi corazón. Él es la necesidad que yo tengo. Y mire, no olviden, le hablábamos ahora. Su misericordia es la que cubre ¿qué? Mi necesidad. Hay una necesidad en el mendigo. ¿Y qué empezó a gritar el mendigo? Misericordia, Señor. Yo tengo una necesidad y tu misericordia es la que la puede cubrir. ¿Pero qué estaban pidiendo Juan y Jacob? No están pidiendo misericordia, están pidiendo ser puestos en alto. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿será que la posición cambia mi condición? O más bien la posición muchas veces me la puede empeorar. Porque a Lucero le fue dada una posición excelsa, fue vestido de hermosura, y cuando estaba en esa posición se creyó que él merecía todas las cosas y que él no era para dar alabanza, sino para recibir alabanza, y se corrompió su corazón. ¿Se da cuenta? Qué diferente buscar posición a buscar un cambio en la condición nuestra. Verso 48. Y muchos le reprendían, ¿para qué? Para que se callase, ¿cierto? ¿Cuántos tienen ese clamor en el corazón, pero lo quieren acallar? Quieren acallar ese corazón para suplirlo con otra cantidad de ¿quién? Con otra cantidad de cosas. Y recuerden, solamente puede ser suplido por el Señor. Para que se callase, pero él dijo, este grito, esta necesidad de Dios, no me la pueden seguir apagando los que me dan migajas. Los que me dan migajas. Y antes más duro que, antes clamaba mucho más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, tengo una necesidad. Y tu misericordia suple mi necesidad. Ay, qué hermosas esas palabras. Tu misericordia suple mi necesidad. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Mira lo hermoso. Clámame y yo te responderé. ¿Pero qué estaba buscando él? ¿Posición o cambio de condición? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, mire cómo cambia el ser humano de rapidito. Los que antes le estaban diciendo, cállese, ahora le están diciendo, vaya pues, vaya, tenga confianza, vaya, sin miedo, hágale pues. Diligentemente que ya lo llamó el maestro. Verso 50. Él entonces, arrajando su capa, se levantó y vino ¿a quién? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? Ahora, esa pregunta es muy tremenda, pero el ciego le dice, yo solamente quiero que suplas mi necesidad. ¿Qué le dijo? Que recobre la vista. Y entonces uno mira a este hombre, y la verdad que este hombre, siendo ciego, veía más que muchos, porque siendo ciego vio quién podía suplir la necesidad que tenía cuando otros teniendo ojos no le veían.
Los que estaban viendo a Jesús no veían la grandeza de quien estaba con ellos. Y ese ciego que solamente escuchó del Señor se dio por percatado en su corazón de que ahí había una esperanza extraordinaria y gloriosa para su vida. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y creo que este Bartimeo, me gusta mucho. Bartimeo, investigué un poco de los nombres. Bartimeo significa hijo de Timeo. La palabra bar es hijo, Timeo, ¿cierto? Hijo de Timeo, pero Timeo significa altamente estimado. Altamente estimado. Mire lo hermoso. Frente a ese clamor del corazón, el Señor lo trató con alta estima. ¿Sí o no? ¿Lo trató como a un mendigo? No, aunque estaba en esa condición. Pero mire lo hermoso: Señor, que recobre la vista. Y ese Bartimeo es una figura de nosotros, no de los que estén ciegos de la vista natural, sino de los que necesitamos recobrar la vista espiritual. Y la vista espiritual, ¿por qué razón? ¿Por qué necesito recuperar la vista espiritual? ¿Por qué no perdono? Señor, porque no estoy viendo el amor tuyo. ¿Recuerda qué le dijo Israel al Señor en el libro de Malaquías? El Señor les dijo a ellos: los he amado. Y esas palabras son palabras que han traspasado desde la eternidad hasta la eternidad. Y ellos lo miraron y le dijeron: ¿y en qué? ¿Y en qué nos has amado? ¿Se da cuenta? Que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos al amor del Señor, que es lo que no estamos viendo. Él me amó de tal manera que suplió mi necesidad como pecador, pero también suplió la necesidad que yo tengo para que sean sanadas las heridas de mi corazón. Amén. Aunque no me pida perdón, aunque las cosas no me sean reivindicadas. Nada le fue reivindicado a José, y José, cuando vio a sus hermanos, los besó, los abrazó y lloró sobre ellos. Y lloró sobre ellos. ¿Cuánto había hecho Dios en su corazón? Así que, ¿qué era lo que estaba pidiendo Bartimeo? ¿Un simple volver a ver? ¿O estaban pidiendo era un cambio profundo en la condición en la que él estaba? Señor, de nada me sirven los ojos naturales si no veo tu amor, Señor. Si no veo tu amor que me sostiene, tu amor que me ayuda, tu amor que me da paz, tu amor que me fortalece, tu amor que sana mi corazón, que recobre la vista. ¿Se da cuenta cuánto tenemos que clamar esto en la iglesia? Señor, que recobre la vista para ver tu amor. Porque si vemos tu amor, no somos un pueblo enfermo, porque a veces la iglesia están enfermos entre los mismos hermanos de la iglesia. Hay gente que se sienta en este bando para no hablarse con el de allá. Y a veces hay una silla desocupada y ese prefirió quedarse en la puerta para no sentarse al pie del hermano. Y no olvide, cada vez que nos negamos a perdonar, estamos negando el Evangelio, la obra gloriosa por la que estamos delante del Señor. Porque no solamente esa obra era para restaurar mi relación con Dios, sino para restaurar mi relación con todo, con absolutamente todo. Siga leyendo el versículo número 52, si me van acompañando, por favor. 52. Porque aquí dice algo muy importante. Y Jesús les dijo: vete, tu fe te ha ¿qué? Y enseguida recobró ¿qué? Recobró la vista. ¿Cierto? Y me gusta mucho esto, porque ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué? ¿En dónde? La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Cuando Él dice tu fe te ha salvado, está hablando de que necesariamente la fe que agrada a Dios es la fe que es puesta en Jesús, no en ninguna otra cosa. Porque a veces dicen: no, yo tengo fe para que me den ese trabajo. ¿Pero fe en qué? No, yo tengo fe en ese médico, le tengo una fe. Sí, pero ahí es donde usted ya dejó a Dios a un lado y está con su dirección puesta en otro. Por eso dice: tu fe te ha salvado. ¿Dónde puso su confianza Bartimeo? Si pones tu confianza en lo que el hombre va a hacer a tu favor,
con toda seguridad vas a salir a defraudado. Entre más esperes del hombre, más defraudado vas a estar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no dejar que Dios nos direccione? Porque si esperamos mucho de Dios, lo voy a decir, lo mucho que esperemos es poquito para como Dios se desborda en favor de nuestras vidas. Realmente Dios quería cambiar a este mendigo, quería sacarlo de su condición, y este mendigo quería salir de su ceguera. Señor, ¿para qué seguirle mendigando a los hombres? ¿Para qué seguir mendigando lo que los hombres no pueden hacer? Pero no olvide, ¿qué tuvo que hacer el ciego? Empezó a clamar, Jesús, Hijo de David. Empezó a levantar un clamor delante del Señor. El salmista dijo: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a extender la mano? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a levantar? Y él expresó: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene del Señor. Hemos sido heridos, sí, pero las heridas que nos hayan causado no son mayores que el amor que Dios derramó. De manera que no podemos seguir hundidos en reclamos, pegados al pasado, adheridos a que me hicieron, a que me faltó, a que me humillaron, a que me golpearon, a que me hablaron mal. No. Si venimos y clamamos a Dios, Dios puede quitar nuestra ceguera para que veamos su amor. Y si vemos su amor, no hay nada que pueda quedar instalado en el corazón reclamando, porque lo único que va a hacer ese amor es producir un éxtasis en el corazón que cae derretido, diciéndole: Señor, tenía una llaga desde la cabeza hasta la punta del pie, pero tú con tu amor me has dejado completamente sano, Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana. No sé si Claudita cierras allá la puerta un poquito, y lo voy a invitar, si se quiere arrodillar, si se quiere sentar, si quiere estar en pie. Pero tomes este espacio mientras terminamos esta mañana y clámele a Dios. No es el predicador el que sana tu corazón, es Dios. Es Dios el que puede poner bálsamo en ti. Y si hay situaciones ahí que están de atrás o aún del presente, que están golpeando muy fuerte nuestro corazón, como Bartimeo, clamemos al Altísimo. Bartimeo clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi corazón, ten misericordia de mi vida, bendito Dios de los cielos. Empieza a hablar allí. Dios ya ha puesto un clamor en tu corazón. Clámale al Señor, invoca su nombre, clámale con todas tus fuerzas. Él puso bálsamo en Eva y en Adán, puso bálsamo en José, puso bálsamo en Abraham, puso bálsamo en David, puso bálsamo en Pedro, puso bálsamo en Pablo. Y hoy el Señor puede poner bálsamo sobre nosotros, ese bálsamo que derramó en la cruz del Calvario. Ese bálsamo que derramó allí y que se extendió en el tiempo, porque ese bálsamo no se quedó limitado solamente a aquel día en el Gólgota, sino que ese bálsamo se ha extendido generación a generación. Y ese bálsamo nos ha alcanzado a nosotros. Es más, todo ese dolor que hemos pasado ha abierto espacio para que podamos entender cómo el amor de Dios supera cualquier dolor. Como dice la Escritura, Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos cubre con su amor, nos rodea con su favor. Mi necesidad es suplida por su misericordia.
Su misericordia suple lo que mi corazón necesita. Y si mi corazón lo que necesita es perdonar, es su misericordia la que nos suple esa gracia para hacerlo. Por esa obra gloriosa de la cruz que suplió mi perdón, pero también suplió para que mi corazón pueda perdonar y no haya nada que estorbe, que no pueda mirar a ese ser extraordinario, glorioso, sublime, maravilloso, que es el Señor precioso. Tú, Señor, derramaste un bálsamo de amor allí en la cruz del Calvario. Precioso, precioso, hermoso, 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 hermoso. Eres tú, Señor, que derramas tanto, tanto, Señor, sobre nuestras vidas. Hermoso tú eres, Señor. Hermoso es tu amor.